Bienvenido de nuevo a esta cuarta parte sobre la década de los 70 del videojuego, espero te guste. En 1976, Midway tuvo un gran éxito con Cellwork, creado por Dave Nutting. Con este juego cambió la forma de hacer muebles para arcade. Teníamos un periscopio que utilizábamos para apuntar a los submarinos enemigos y destruirlos. Se vendió más de 10.000 unidades. En 1976 aparecieron también otras compañías con consolas como la Channel F de Fairchild. En esta máquina se podría jugar a diferentes juegos guardados, cada uno de ellos con cartuchos que se podían intercambiar. Al igual que otras máquinas, la Channel F llevaba en memoria diferente juegos parecidos al Pong, pero se podían adquirir por separado. Juegos que venían en unos cartuchos de plástico, cada uno con un microchip que permitía al meterlo en la máquina se pudieran jugar al juego que venía grabado dentro. Esta consola no tuvo demasiado éxito, llegando a comercializar 21 cartuchos antes de vender los derechos a Zircon, que desarrolló 5 cartuchos más y abandonó el proyecto. Sin duda, cambió la industria para siempre. Instantáneamente, todas las compañías anunciaron nuevas máquinas que seguirían este esquema, y como siempre, Atari fue quien mejor se adaptó a los cambios. Por lo tanto, podemos decir que Channel F fue la pionera en sacar al mercado juegos en cartuchos. Nolan Bushnell sabía que el negocio estaba en el nuevo mercado que había abierto Fairchild, pero necesitaba crear una máquina genial para conseguir recuperar su posición, así que pidió ayuda a su equipo de Grass Valley. El Channel F utilizaba un microprocesador S8, excesivamente caro de producir para una máquina que tenía como objetivo el estar presente en cada salón de América, por lo que tuvieron que recurrir al MOS 6502, un microprocesador que era capaz de producir imágenes en pantalla casi en tiempo real. A partir del 6502 crearon el Stella, un microprocesador que obtuvo el nombre de la bicicleta de Joe Decour, uno de los ingenieros que lo creó. El equipo de Grass Valley fue capaz de diseñar el chip, pero no podían manufacturarlo, por lo que Arcor preguntó a Atari, hasta que Harold Lee, que formó parte del grupo que creó Hong Kong, señaló a Hat Miner como la persona ideal para completar a Stella. El Video Computer System, VCS, era una máquina mucho más potente que la Channel F, también era mucho más barata de fabricar. Por otro lado, el modelo de negocio de mantener los juegos en cartucho fue llevado al extremo, dando libertad total para crear juegos muy diferentes entre sí y no tan limitados como los de la competencia. Sin embargo, Bushnell seguía teniendo el problema económico, ya que había agotado el dinero de las Hong Kong y luego también quería evitar que le copiaran las máquinas que había creado. Acabó decidiendo que la mejor forma de obtener el capital deseado era poner a la venta Atari. Primero, probaron con la MCA y Disney, pero finalmente toparon con Warner Communication, dirigida por Steve Rose. Rose quería resultados inmediatos y para conseguirlo contrató a Manny Gerard, el mejor analista financiero de Wall Street. Tras visitar Atari, Gerard recomendó a Rose que comprase la compañía y tras 4 meses de negociaciones pagaron $28 millones por ella. Bushnell quedaba como presidente del consejo de administración y John Kina como presidente de la empresa. De entre los juegos destacados de este año, solo destaca uno, Cinematronic. Tenía como novedad los gráficos vectoriales. Licenció la tesis creada por Lady Rosenthal del MIT, una nueva tecnología denominada Vector Beam, y lanzó Space World, un remake del juego de Steve Russ. El juego incluía varias novedades respecto a su antecesor de 1972, diferentes tipos de gravedad, la presencia o no del sol, el botón hiperespacio, que enviaba al jugador a diferentes partes de la pantalla, pudiendo hacer su nave estrellarse o se dañara, así irse deteriorando y destruirse poco a poco. En enero de 1977, RCA lanzó el Studio 2, un sistema de videojuegos con cartuchos intercambiables que no tuvo mucho éxito. Magnavox anunció su intención de lanzar una consola que funcionaría con cartuchos en septiembre de ese año, llamada Odyssey 2, y otra compañía como Bally y Aled Leisure también anunciaron nuevas máquinas. La VCS de Atari no había visto la luz y parecía que ya no tendría sitio. En octubre, por fin salió la consola de Atari, con 9 juegos, y de nuevo, la compañía de Bushnell marcó la diferencia. Los marcos de la consola tenían los sensores para jugar a los tipo Pong, pero presentaba un nuevo dispositivo llamado Joystick, una palanca con varios botones para utilizar en el juego de Combat, un portón de Arcade Tank de 1964,
Además del joystick de la consola, permitía elegir diferentes juegos mediante la palanca, juegos en color o en blanco y negro, o elegir la dificultad. Tenía un procesador de 8 bits. El paquete incluía 2 joysticks, un conector de antena, un transformador, el juego de combat y todo por $200. Buchner creó la franquicia de Chuck E. Cheese, un local donde la gente podía tomarse una pizza y jugar los últimos arcades de moda. El negocio había dejado de estar en el hardware. Atari esperaba hacer dinero con la venta de los cartuchos de juego. Costaba menos de $10 hacer un juego de la VCS. En el mercado se vendían por 30, pero comenzaron a haber una serie de problemas. La distribución de las máquinas por Estados Unidos no fue la esperada, y Atari fue incapaz de colocar sus 40.000 máquinas antes del periodo de vacaciones. Por otro lado, la publicidad no había sido buena, y en un mercado inundado de máquinas de videojuegos fue más difícil. En este año, Atari también lanza en el mercado Atari Video Pinball, con un juego basado en las clásicas máquinas de pinball. No tuvo demasiado éxito, aunque la idea resultó muy buena y posteriormente sería copiada bastantes veces. La Telstar de Coleco había vendido muy bien durante todo el año, y la intención de las compañías era lanzar otras 8 máquinas diferentes, entre ellas Telstar Arcade, para Navidad. Pero la huelga portuaria de 60 días les impidió llegar a la compañía navideña como Atari, y eso fue un golpe duro para Coleco. Junto con Mitsubishi Electronics sacó a la venta el Nintendo TV Game 6. Permitía jugar a 6 versiones diferentes del juego Like Tennis, que era la versión mejorada, y 4 colores del Pong. Los derechos de este juego se negociaron con Magnavox. No llevaba cartuchos, el juego estaba incluido dentro de la memoria de la consola. Podían jugar 2 jugadores. Los jugadores controlaban la barra del juego con discos atados directamente a la máquina. Vendió millones de copias a 8.300 yenes cada una. En este año entró a trabajar Shigeru Miyamoto como diseñador de AdWords para los arcades, personaje que acabaría siendo importantísimo para la historia de la compañía. Y así finaliza la cuarta parte de la historia de la década de los 70 del videojuego, y con esto conocimos el origen de los cartuchos y cómo comenzó a comercializarse. No te pierdas la siguiente parte de esta tan interesante historia y su desenlace en esta época. También puedes visitar mi nuevo canal, donde mostraré todo tipo de juegos, empezando con estos juegos que marcaron la historia de lo que conocemos hoy en día. Espero que te haya parecido interesante el video. Si fue así, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal para tener todas las actualizaciones de nuestros nuevos videos. Hasta luego y gracias.